Vamos a empezar nuestra batalla de las ideas, invitando a Armando Ortuño a que pueda realizar su presentación. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a los organizadores, a la GETIC y a Oxfam, que me dan la oportunidad de poder conversar algunas ideas con ustedes sobre este tema tan importante y creo y que necesita mucha más discusión sobre la relación entre redes sociales, democracia y participación ciudadana. Yo quisiera partir con una pregunta, ¿no es cierto? Y yo creo que desde que la presencia de las redes sociales se ha vuelto tan imprescindible en nuestras vidas sociales, uno va viendo cómo este proceso puede ser interpretado de maneras bastante contradictorias, ¿no es cierto? Puede ser a veces visto como una utopía y a veces es presentado como una utopía, y también muchos la perciben como una distopía, ¿no? Es decir, una de estas utopías negativas que nos muestran futuros extraños, descompuestos para la sociedad humana. Por una parte está la utopía y creo que es lo primero que surgió. Yo veo que aquí hay una gran participación de jóvenes. Yo en eso soy un poquito más viejito en términos de mi relación con Internet. Pero cuando nació el Internet y luego aparecieron también las redes sociales, creo que todos pensábamos en nuestra cabeza en el enorme potencial de estos instrumentos para generar posibilidades de una participación horizontal, libre, de todos los ciudadanos en las decisiones, ¿no es cierto? Es decir, esa idea de que desde nuestras pantallas nosotros podemos opinar, podemos interactuar, podemos incidir en las políticas, podemos informarnos, planteaba, digamos, un horizonte no solo de participación ciudadana, sino también de construcción de un ciudadano con mayores recursos, con mayor información, con mayor potencial para hacer la vida política, ¿no es cierto? Planteaba también un universo en el que a partir de este instrumento y a partir de esa enorme capacidad de tener información, conectarnos en tiempo real, a coordinarnos entre miles de personas en minutos y de manera remota, también planteaba esta utopía de podernos independizar de las estructuras y las estructuras de intermediación políticas tradicionales, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan en el mundo antes del Internet, para poder colocar una idea en la agenda pública, uno tenía que participar en un partido político, en un sindicato, o finalmente tener maneras de poder ser escuchado por los grandes medios de prensa que son los que armaban las agendas públicas en los países. Entonces el Internet era pues una oportunidad magnífica para poder incidir directamente, sin esas intermediaciones, o por lo menos esa era la visión utópica con la que creo que muchos percibíamos el Internet y creo que se sigue percibiendo también hoy en día. Y por lo tanto, uno podría decir la relación redes sociales, Internet, democracia, no, vamos hacia un mundo más democrático, más abierto, más plural, donde el ciudadano tenga más fuerza y más autonomía. Pero esa es la utopía. No voy a decir que no pasó, muchas de esas cosas han pasado en este decenio de desarrollo de estas tecnologías, pero también en este decenio hemos empezado a ver elementos de una distopía, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto, por ejemplo, que de repente aparece el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, ¿no es cierto? Que es básicamente descubrir que nuestra participación, la presencia tan profunda en nuestras vidas de estas redes, es una mercancía, es un producto, ¿no? Y es un producto ni siquiera solamente recolectado, sino a veces incluso promovido por algoritmos, políticas de comercialización de estas redes, que transforman nuestra atención, que transforman
los minutos que le dedicamos a las redes en negocio y en algún caso en un material para la influencia política, ¿no es cierto? El perfilamiento, los algoritmos que determinan nuestra satisfacción, ¿son un elemento de democracia o son un elemento de un nuevo Big Brother que está ahí manipulándonos desde las redes que nosotros suponemos que nos dan libertad? Distopía, un mundo extraño, ¿no es cierto? Otra señal inquietante de estos aspectos distópicos de las redes sociales. Ustedes han debido leer mucho y hay grandes estudios que hablan de cómo con las redes sociales se han armado manifestaciones monstruosas en los países árabes, en la primavera árabe, en otros países del este de Europa han generado la articulación social, han producido caídas de gobiernos, han colocado temas en la agenda pública, la movilización que luego generó críticas contra las políticas de austeridad en Europa, en Estados Unidos. Entonces hay como una visión muy interesante de las redes, articulan a los ciudadanos, logran que millones salgan a las calles, muestren sus posiciones, coloquen nuevos temas progresistas en la agenda. Y bueno, el balance 5 o 6 años después es que la mayor parte de esos movimientos no han logrado sus objetivos. En algunos casos, de esos casos, algunos incluso han sido seguidos de procesos regresivos, ni siquiera procesos progresistas, sino procesos regresivos. Es decir, al final, toda esta capacidad enorme que generan las redes, alguien podría decir que no ha servido básicamente para nada, así que no ha aumentado la democracia, no ha ampliado las posibilidades de la sociedad o incluso ha sido manipulada por otros actores políticos. Distopía. O lo más reciente, ¿no es cierto? Nos empezamos a preocupar que las redes se vuelven espacios donde lo más probable es que a uno lo insulten o que ande envuelto en lógicas de políticas de odio, de confrontación, de polarización extrema, ¿no es cierto? Sí, ¿se puede realmente discutir hoy en día en Facebook sin que a los 5 minutos aparezca un troll y lo insulte a uno? ¿Se puede? ¿No? Y creo que cada vez menos, ¿no es cierto? Entonces, realmente entonces es posible un diálogo plural en el cual intercambiemos ideas, yo escuche al otro o lo lea, me haga revisar mis ideas y entonces yo puedo plantear otra cosa. Es decir, la idea del diálogo, de la deliberación pública, es posible todavía en entornos donde estamos a minutos, entra el insulto, entra un fake news. ¿Es entonces nuestro paraíso democrático y del pluralismo? Y para rematar este panorama terrible, nos empezamos a dar cuenta que en vez de que las redes produzcan o promuevan o apoyen procesos progresistas de mejora, digamos que apunten a objetivos de bienestar, de democracia, pues el WhatsApp se vuelve un factor clave para la victoria de Bolsonaro en el Brasil, para el auge de las extremas derechas en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero eso es también hoy en día Internet y las redes sociales. Utopía, distopía. ¿Dónde estamos? Y yo quiero partir justamente de eso, porque mi primera respuesta es muy a la boliviana, en ambos lados, ¿no es cierto? Es utopía y distopía a la vez. Y yo creo que eso tenemos que empezarnos a acostumbrar a entenderlo, ¿no es cierto? Y esta tensión entre los aspectos utópicos de las redes y del Internet y sus aspectos disruptivos y molestosos y horribles, creo que nos muestran una cosa que tal vez muchos no habíamos entendido en su dimensión cuando empezó este proceso. Es que al final el Internet, las redes sociales son simple y llanamente nuevos instrumentos para una vieja práctica de los seres humanos que tiene que ver con tomar decisiones colectivas, actuar sobre las cosas que les preocupan colectivamente. Es decir, al final, como otros instrumentos tecnológicos que en la historia de la humanidad
han permitido que los seres humanos se comuniquen, se coordinen colectivamente. En su momento la radio fue también eso, la televisión también, el panfleto, el periódico, fueron también instrumentos tecnológicos para mejorar la coordinación de la colectividad, para mejorar su información, etc. Es decir, básicamente lo que también hacen hoy en día las redes sociales. Bueno, todos esos otros instrumentos también fueron en su momento utópicos y luego tuvieron también sus enormes frustraciones. ¿Por qué tienen esa naturaleza? Porque justamente son instrumentos que tienen que ver y que son básicamente solo componentes dentro de procesos mucho más amplios como la participación política. Es decir, la participación política, si vamos a hablar a esta pregunta, las redes sociales permiten mayor participación política. Bueno, ¿qué es la participación política? La participación política son muchos tipos de acciones, procesos en los cuales los ciudadanos, individual o colectivamente, tratamos de influir en las decisiones que nos preocupan y que por lo general son decisiones colectivas. Es eso la participación política. Y esa participación política se ejerce de muchas maneras: protestando en las calles, votando, eligiendo gobernantes, participando en un partido, yendo a un mitin político, viendo un programa de televisión de político en la televisión, escuchando en la radio, leyendo el periódico, metiendo tweets, leyendo un post en Facebook, leyendo posts en WhatsApp, etc. Es decir, en realidad las redes sociales y el internet lo que han hecho es complejizar ese universo donde se mueve la participación política. Es decir, no lo han suplantado, simple y llanamente lo han complejizado. Y aquí viene uno de mis primeros elementos para empezar a discutir esto de utopía, distopía. ¿Qué es? Creo que lo que hemos visto en este decenio es que el internet y las redes sociales han vuelto un elemento central en los procesos políticos y democráticos. Eso sí creo que ya está claro. Ya no hay dónde perderse. Vamos a tener que pensar la política, vamos a tener que pensar la democracia para los próximos decenios con estos instrumentos y sus futuras evoluciones que ni siquiera las conocemos. Pero la tecnología digital va a estar presente en la política y en nuestra vida democrática por mucho tiempo. Son un elemento central, los tenemos que conocer, nos gusten, sean malos, buenos, lo que sea, van a estar ahí. Pero al tener esa centralidad, por supuesto que empiezan a interactuar más con otros ámbitos de la política y de la participación, algunos de ellos tradicionales y algunos nuevos. Es decir, ya basta de entender los temas de internet aisladamente. Tenemos que empezar a pensarlos en su interacción, por ejemplo, con la vida política tradicional en los partidos, con las lógicas de la toma de decisión entre las élites gobernantes, con los procesos de participación callejera que siguen existiendo, con su interacción con medios como la televisión, la prensa y la radio, ¿no es cierto? Es decir, y nos vamos dando cuenta entonces que la manera como vamos a evaluar el desempeño democrático del internet no depende tanto en sí mismo de ese instrumento y de cómo se lo utiliza, sino de cómo también interactúa con otros ámbitos de la vida social y de la vida política. Y de hecho me parece que esa es en realidad lo que tenemos que empezar a pensar. Por ejemplo, a una de esas utopías, distopías que yo les contaba, ¿no es cierto? Nos vamos dando cuenta, por ejemplo, y hay mucha experiencia en eso, hay estudios muy lindos al respecto, que por ejemplo las redes sociales son muy potentes para poder movilizar y articular a la gente en una coyuntura. En una coyuntura. Es decir, son un potente instrumento para informar, lograr que la gente se active, lograr que la gente vaya a un lugar y lograr en una cierta circunstancia que puedan expresar una nueva idea política. ¿Ok? Son súper potentes y lo han demostrado, y hay manuales para cómo hacer eso, y han demostrado su capacidad. Pero también se ha demostrado de que eso no es suficiente para que puedan impactar en las decisiones políticas. Es decir, tú puedes
utilizar el internet y las redes para reunir 1 millón de personas en una plaza, pero no es tan evidente que esa idea de ese 1 millón de personas pueda impactar en las decisiones del gobierno, porque hay otros procesos que se vinculan a eso, y donde quizás las redes no son suficientes para poder generar esos procesos. Por ejemplo, las redes parecen tener muchas dificultades para construir propuestas de mediano plazo, para poder mantener a ese 1 millón que fue a la plaza, mantenerlo activo durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, construyendo ideas, impactando en la vida política, haciendo estrategias, etcétera, etcétera. Quizás es la manera de lograr resultados políticos, ¿no? Entonces no es suficiente la red, los WhatsApp, reunir a esa gente, no, hay que construir acción política, hay que construir organización, y a veces esa organización se tiene que hacer, ¿es cierto?, viéndonos a los ojos y utilizando y caminando en la calle, ¿no es cierto? Entonces, y eso es justamente lo que nos muestra muchas evidencias, ¿no es cierto? Entonces, los resultados que a veces vamos a pedirle a las redes sociales en términos de democratización, como les decía, van a depender de muchos otros procesos. Y muchos de esos procesos no son procesos digitales, no son procesos que funcionan con las tecnologías. Entonces, tenemos que ir, si ustedes me dirían, entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la ruta? Pues la ruta es, sí, el internet sirve para ciertas cosas, pero hay que entenderlo cada vez más como un instrumento que tiene que ser inteligentemente articulado con otras tecnologías de movilización social, con otras tecnologías de participación, con otras tecnologías de hacer política. Y si los activistas digitales no entienden eso, van a fracasar. Por mucha tecnología, por mucho WhatsApp, por mucho Facebook que puedan hacer. Si no entienden que tienen que vincularse, que tienen que entender las otras lógicas de acción colectiva, de movilización y de acción que necesitan para realmente tener un resultado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento que es muy importante. Y por lo tanto, uno podría decir, sí, hablamos de redes y participación, sí, tenemos que conocer cómo manejarlas, cómo utilizarlas, pero también tenemos que entender cómo luego conectamos eso con estas dimensiones offline de la política que son y van a seguir siendo cruciales para que esto al final tenga algún sentido y logre algún resultado. Esa es mi primera reflexión sobre eso. Y la otra cosa que también tenemos que ir entendiendo es que como todo proceso social y como todo instrumento, digamos, un instrumento puede servir para construir, pero también puede servir para destruir. Por lo tanto, el potencial de activación de las redes sociales, de articulación, de colocar nuevas ideas, también puede servir para ideas retrógradas, puede también servir para ideas antidemocráticas, puede también servir para el retroceso y no el progreso. Y eso es absolutamente válido y está pasando en este momento. Por lo tanto, la red social puede ser también un elemento que como sociedad nos lleve a la confrontación, puede ser también un elemento que como sociedad nos lleve a un escenario no democrático. Totalmente, ¿no? Por tanto, y eso es lo que ha pasado con otros instrumentos. Los periódicos servían para hablar de la libertad, pero también para hacer vehículos de propaganda, ¿verdad? Entonces, esto nos plantea una reflexión muy importante, que es que finalmente todos estos instrumentos no dependen, no tienen en sí mismo un rol democrático. No le podemos decir, no, internet o las redes sociales necesariamente trae la democracia. Va a depender de quién las maneja, de cómo las maneja y en qué contexto se maneja, ¿no? De eso va a depender su resultado, ¿no? Será en algún caso bueno, será en algún caso malo y en algún caso no servirá absolutamente para nada. Entonces, esa es la dinámica en la que creo que tenemos que empezar a entender estos procesos. Ese es un primer nivel que yo quería conversar con ustedes. Segundo nivel es algo que a mí me parece también cada vez más inquietante, pero que lo tenemos que analizar, es cómo
aquí sí ya específicamente cómo la propia naturaleza, cómo han sido construidas las redes sociales, también está mostrando ciertos límites a su uso para la democracia. Y aquí quiero volver a esta historia de el tema de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y la lógica de los algoritmos. No sé si todo el mundo sabe lo que es un algoritmo. ¿Todos saben lo que es un algoritmo? Bueno, pero tal vez lo explico cortito. Bueno, el algoritmo básicamente son conjunto de programas informáticos que sus funciones básicamente, en el caso de Facebook, de captar por una parte la información que nosotros colgamos, porque nosotros cuando interactuamos con Facebook les estamos colocando grandes cantidades de información digital sobre lo que nos interesa, sobre nuestros temas favoritos, sobre nuestras costumbres cotidianas, ¿no es cierto? Es decir, y al ser un instrumento digital, en algún lugar del mundo todos esos datos se están acumulando. ¿Sí? Están acumulando, ¿no es cierto? Entonces, los algoritmos son básicamente programas que la empresa que brinda ese servicio recolecta y luego sistematiza. ¿Con qué objetivo? Aquí no hay ninguna conspiración. Con el objetivo de que cuando tú entres la siguiente vez a Facebook, tú te quedes más tiempo, porque ellos viven de la publicidad. Entonces, mientras más tiempo tú estés, ellos ganan más. Para que tú te quedes más tiempo, entonces tú tienes que estar más satisfecho del tiempo que estás ahí. Por lo tanto, ellos tienen que satisfacerte. Porque ese es el modelo de negocios. ¿Okay? Si no te satisfacen, entonces te sales, ellos no tienen publicidad, entonces no funciona. No es rentable. Bueno, porque ellos negocian, viven de nuestra atención. Si nuestra atención es la mercancía. ¿Ok? Bueno, pero para que la atención, como la atención es la mercancía, entonces, por lo tanto, tenemos que sistematizar esa nuestra atención, sistematizar esa atención, ¿por qué? Para luego, mediante estos mecanismos digitales, darnos lo que a nosotros nos satisfaga y por lo tanto nos quedemos más tiempo en esa red. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque ese es el modelo de negocios. ¿Sí? Por eso funciona Facebook, para eso hacen Facebook. Si no es por buenas gentes, ¿no es cierto? Y por el bienestar de la humanidad, ¿no? Ahí así funciona, además. Bueno, pero ¿por qué les quiero decir? Entonces, esa red está construida en torno a esa naturaleza, esa es su naturaleza, te satisface, ¿no? Y esos instrumentos construyen tu muro, ¿no? Tu muro está diseñado para satisfacerte. Bueno, ¿cuál es la implicación política de esto, por ejemplo? Y eso es una cosa que tenemos que reflexionar. La implicación política de esto es que lo más probable es que el algoritmo va a seleccionar noticias, posiciones políticas que se relacionan con tu satisfacción personal, ¿sí? con tus ideas más básicas, ¿no es cierto? Nunca te va a poner cosas que te puedan generar insatisfacción. Y entonces esto te puede generar burbujas, ¿no es cierto? Tú puedes vivir en un mundo donde todo lo que lees es contra este político, porque al final eso es lo que te satisface, ¿no es cierto? Entonces, y la máquina es una máquina, la máquina te va a decir, no, te doy esto porque te satisface, y entonces yo voy a leer solamente las cosas que satisfacen mi visión del mundo, solo mi visión del mundo, no va a haber nada más porque eso no me satisface. ¿Okay? Entonces, esta naturaleza de estos instrumentos, porque esta es su naturaleza, insisto, es un modelo de negocios, no es una cosa menor, no hay tampoco ninguna conspiración detrás, es el modelo de negocios, así viven y de eso ganan. Pero eso tiene efectos sobre la lógica política, eso tiene efectos sobre nuestros comportamientos políticos. Si yo me informo solo por Facebook, entonces básicamente me voy a informar solamente de las cosas que me satisfacen, o lo que la máquina piensa que me satisface, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿dónde está el pluralismo? ¿Dónde está la posibilidad de escuchar otras voces, ¿no es cierto? ¿Dónde está la posibilidad de que me dé cuenta que hay otras visiones de mundo diferentes a las mías, por ejemplo, ¿no? Que es la base de la democracia. Bueno, entonces, lo que digo simplemente es que estos modelos de negocios, estas lógicas de funcionamiento, no son neutrales, no van a tener, al final tienen ciertos efectos políticos. Pueden favorecer la polarización y no favorecer la deliberación democrática. Pueden favorecer más bien
la generación de grupos cada vez más extremistas y evitar, digamos, que tengamos grupos más bien mucho más amplios y más ricos dentro de estos mecanismos, ¿no? Entonces, y ahí viene el último. Por lo tanto, hay también una nueva tarea para todos nosotros, que somos usuarios de todos estos instrumentos, que es, bueno, tenemos que pensar en la regulación, en la discusión de lo que está detrás de esos modelos de negocios, detrás de detrás de esos algoritmos, y por tanto, para que las redes produzcan democracia, también los ciudadanos tenemos que empezarnos a preocupar de las implicaciones políticas y democráticas de esos modelos de negocios y de esas maneras de concebir estos instrumentos. Y ese es otra frontera que tenemos que pensar para que realmente las redes sean igual a democracia, a más democracia. ¿Okay? Entonces, simplemente cierro esto. Así pues, yo no sé qué pasará en los próximos 10 años, todo es tan rápido, pero al final lo que va a determinar que este mundo de las redes sociales y a lo que deriven de aquí a 2, 3, 4 años, que uno no sabe en qué acabarán, de lo que va a determinar si esto nos lleva a una utopía democrática o a una distopía autoritaria, finalmente va a depender esencialmente de nosotros mismos, de cómo las utilizamos, de cómo nos volvemos más críticos frente a ellas, menos pasivos, menos ingenuos, y también que sepamos que estas tienen que interactuar con muchas otras cosas más que hay en la vida, además de estos instrumentos. Gracias.